Bueno, sin más dilación, comenzamos la presentación del día de hoy. Bueno, hablando de un tema que nosotros encontramos que puede ser una oportunidad de negocios y que pensamos que puede ser de utilidad para todos vosotros. Bueno, un poco lo que trataremos de hablar durante el día de hoy va a ser una agenda bastante comprimida. Pero bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Vamos a comenzar hablando un poco de ciertos conceptos sobre las señales móviles. Vamos a después hablar un poco de lo que es un repetidor, los componentes que tiene y, por supuesto, la solución que Estela Dorados nos ofrece para este tipo de mercado. Antes de comenzar, pues queremos de alguna manera presentaros una pequeña introducción a los principales conceptos sobre señales móviles que debemos tener para poder comercializar este tipo de soluciones, ¿vale? El primero de ellos es que la telefonía móvil o telefonía celular es un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas electromagnéticas. Aquí queremos destacar desde un modo muy simplista cómo funciona para entender los problemas que las coberturas móviles tienen y dónde existe entonces esta oportunidad de negocio. Lo interesante de las redes de telefonía móvil es precisamente su diseño celular. De allí los términos red celular o teléfono celular que se utilizan en otros lugares como Latinoamérica. Lo que debemos comprender es que una red de telefonía móvil se divide en miles de zonas geográficas superpuestas o células. Una red celular típica puede ser visualizada como esta malla de células hexagonales, cada una con su propia estación base en el centro. Vale, se ha comprobado que el diseño hexagonal es mucho más eficiente que un diseño circular, o sea, hay menos pérdidas de señal en una señal de cobertura hexagonal que en una señal de cobertura circular. Las células se superponen ligeramente en los bordes para asegurar que los usuarios siempre permanezcan dentro de la estación base. Esto lo hacen efectivamente para que podamos tener continuidad y no se caiga la llamada cuando usted está conduciendo y pasa de una estación base a otra. La comunicación telefónica es posible gracias a esta interconexión precisamente con las centrales públicas. Y esto es lo que hacen precisamente los operadores. Entonces, la oportunidad está precisamente en que no todos los operadores pueden ofrecer una buena cobertura en todos los sitios. En algunas zonas, un operador estará más lejos y en otro la señal no llegará bien por los edificios circundantes o precisamente pues por temas de contrato el operador ha perdido en un determinado momento la conexión con alguna de las células o alguna de sus estaciones base y no puede transmitir allí. En esos momentos, pues, se producen efectivamente mala recepción de la señal móvil y por lo tanto, eventualmente hay una oportunidad para colocar este tipo de equipos. ¿Vale? Bueno, el otro concepto que queremos hablar es qué significa un poco esta G, ¿no? Cuando hablamos de 2G, 3G, 4G, un poco es poder identificar a qué se refieren estos conceptos. Y eso entonces, básicamente existen diferentes tecnologías móviles que se han usado históricamente para la transmisión de la señal en el aire, ¿no? Se han utilizado tecnología GSM, TDMA, CMA, UMTS, y etcétera, y se han venido agrupando en lo que se llaman generaciones o G, ¿no? O sea, esa G significa generación. Entonces, en este momento estamos por la generación cuarta, 4G.
Pero todo comenzó, pues por ahí antes del 90 con las primeras transmisiones de voz que se conoce como 1G. Después vino efectivamente 2G, que corresponde precisamente a GSM, ¿vale? Después, con el 2G, también se introdujeron los SMS y tenemos velocidades de conexión de 11 kilobytes por segundo. Después vino el 2,5 que introdujo GPRS para la parte de datos, con lo cual ya teníamos transmisiones de hasta 115 kilobytes por segundo. Después se mejoró el GPRS a una tecnología que se llama Edge, ¿vale? Que ya nos permitía 384 kbps en transmisión de datos, ¿vale? Después vino el famoso 3G, que ya nos permitía, o conocido como UMTS, que ya nos permitía velocidades cercanas a los 2 megabytes por segundo. Después vino HSPA con velocidades de hasta 14 megabytes por segundo. HSPA Plus con velocidades de hasta 84 megabytes por segundo, hasta llegar a lo que tenemos ahora, que es 4G, con velocidades de hasta 100 megabytes por segundo. Y la nueva próxima generación de 5G, que, bueno, promete ya velocidades bastante potentes, ¿no? Se habla de velocidades de hasta menos de 10 gigabytes por segundo. Bueno, todavía estamos a unos años de poder implementar esta tecnología, pero bueno, de verdad que promete mucho, sobre todo para toda la interconexión del Internet of Things, para realmente conectar todos los dispositivos a la red con un desempeño bastante confiable. Vale. El otro concepto que queremos transmitir es un poco las frecuencias que se utilizan para hacer todas estas transmisiones en el aire. Aquí lo que debéis saber es que cada banda de frecuencia puede transmitir unas determinadas cantidades de información a una cierta distancia. En España es la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones, es el que regula y quien usa este espectro, ¿no? Y bueno, y para este servicio, para el servicio concreto de la telefonía móvil, las frecuencias que están licenciadas son las que ves en pantalla: 800, 900, 1800, 2100 y 2600 MHz. Pero no todas estas frecuencias transmiten el mismo tipo de señales, ¿vale? Por lo cual es importante entender que todo lo que es la parte de voz viaja principalmente en estas dos bandas de frecuencia: GSM de 900 MHz, 1800 y 1900. La banda de 1900 se utiliza principalmente en Latinoamérica y Estados Unidos, ¿vale? Todo lo que son datos, solamente datos, van por UMTS en la banda de 2100, ¿vale? Y todo lo que es 4G, que también son principalmente datos, pero también lleva voz sobre IP, van en 800, 1800 y 2600 MHz, ¿vale? Es característico que veamos que en la banda de 1800 conviven dos tipos de servicio: el servicio de voz analógico y el servicio de datos LTE o 4G, ¿vale? Entonces, importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Otro de los elementos que queremos resaltar es que, bueno, si os piden efectivamente una solución que solo reproduzca voz, pues preferiblemente tenemos que ir a la banda de 900 MHz, ¿vale? Si solo nos piden datos 3G, pues tendremos que ir a 2100. Y si nos piden 4G, pues tendremos que ir a varias bandas de frecuencia: 800, 1800 y 2600. Otro de los datos que son importantes dentro de esto es ver cómo están asignadas las frecuencias a cada hora, a cada operador.
Entonces, vemos principalmente que los explotadores móviles principales o los que tienen realmente la infraestructura son Movistar, Vodafone y Orange, ¿vale? Y recientemente, desde hace unos años para acá, Yoigo, ¿vale? Entonces, todos, todos los operadores o todos los operadores principales tienen licenciamiento para trabajar en prácticamente todas las bandas de frecuencia. Antiguamente no era así. Antiguamente Movistar pues funcionaba principalmente en 900 MHz, pero como ya veis, ya tanto Movistar, Vodafone y Orange pues pueden trabajar perfectamente en cualquiera de las bandas licenciadas, ¿vale? Esto hace que a la hora de escoger un repetidor móvil tengamos que tener en cuenta más el tipo de servicio que queremos dar más que el operador. Esto quiere decir que a lo mejor Movistar en Madrid usa la banda de 900 MHz, pero a lo mejor en Cuenca utiliza la banda de 1800 MHz por cuestiones tácticas de ellos como operador, ¿vale? Vale. El otro concepto de los tres, el cuarto concepto que queremos de alguna manera comentar y que básicamente es un poco el foco de este seminario, es que veamos lo que significa el booster o el repetidor o el amplificador de señal móvil, ¿vale? Y para ello, la mejor manera de poderlo definir es quizás hablando de los conceptos o de los elementos que lo componen, ¿vale? Entonces, evidentemente, lo primero que debemos disponer para un repetidor es de una red de telefonía móvil, ¿vale? Y podemos ver que la cobertura exterior es buena, más no así la cobertura en el interior. Por tanto, necesitamos incluir un equipo repetidor. Entonces, este equipo repetidor está compuesto por esa antena exterior que va a captar la señal que emite la antena del operador y que la lleva por cable hasta el repetidor, que es el componente activo que necesita la solución para poder amplificar o repetir la señal que recibe al interior, ¿vale? Que la va a hacer a través de una antena interior y mejorando así la señal de cobertura interna. Importante destacar que el repetidor es un componente activo que necesita alimentación eléctrica para su funcionamiento. No es un elemento pasivo, sino es un elemento activo, ¿vale? Por tanto, podemos decir que un repetidor es, desde el punto de vista radioeléctrico, ¿vale? Es un amplificador de radiofrecuencia conectado entre una antena y un receptor para amplificar señales débiles de entrada. O, dicho de otra manera, es un amplificador de radiofrecuencia que amplifica las señales entrantes, retransmitiéndolas con una potencia superior al interior, ¿vale? Bueno, ahora veremos o hablaremos propiamente de Stella Dorados, de este fabricante de soluciones móviles, ¿vale? Entonces, Stella Dorados es una compañía irlandesa con más de 36 años en el mercado y que sigue fabricando hoy sus productos en Irlanda. Actualmente venden en Europa, América, África y probablemente seguirán creciendo. Comenzaron vendiendo repetidores para pequeños espacios y han venido creciendo sostenidamente en los últimos 36 años, ampliando su portafolio de soluciones, entre otros para equipos para grandes superficies o entornos marinos. También son conocidos por su fabricación de antenas para el sector de telecomunicaciones, ¿vale? Un poco las ventajas de sus productos y de alguna manera las razones por las cuales podemos escoger los productos de Stella Dorados son las siguientes.
La primera ventaja es que amplifica las señales móviles de todos los operadores conocidos. ¿Y esto cómo lo hacen? Básicamente porque amplifica todo lo que le llega. No necesita SIM. Y esto es una característica muy importante, ¿vale? Otro de los elementos o de las ventajas de esta solución es que amplifica todas las frecuencias, 2G, 3G, 4G. Todas las bandas de frecuencia disponibles que haya en esa localidad o en ese punto podrán ser amplificadas o repetidas dentro del local sin ningún tipo de límite de usuarios. Esto lo va a hacer de manera individual o lo puede hacer de manera combinada según el tipo de equipo que escojamos, ¿vale? Y esto también es bastante importante. Otra de las características que tiene Estela Dourados es un amplio portafolio de soluciones, que lo veremos más adelante, que van desde una habitación pequeña hasta un transatlántico. Pero no solamente eso, que estas soluciones también son a su vez ampliables. O sea que si vendimos una solución para, por ejemplo, una casa con 100 metros cuadrados, podemos de alguna manera también ampliar esa solución sin tener que cambiar al equipo, dependiendo de esto, por supuesto, de las condiciones de cada instalación en particular. Vale. La otra característica es quizás una de las ventajas más importantes que ofrece el fabricante. Son una serie de medidas de protección para evitar la caída de la señal del operador. Comenzaremos comentando que todos los equipos, desde el más pequeño hasta el más grande, cuentan con lo que se conoce como detección de proximidad de la estación base. Básicamente, aumentan la potencia de las zonas rurales con poca cobertura o muy alejadas, o sea, el equipo repetidor puede aumentar la potencia pues, precisamente en esos entornos, o pueden reducir de alguna manera la potencia de emisión cuando están en entornos urbanos donde las antenas pues, estarán mucho más próximas a la parte de la instalación. Y esto lo hace por cada una de las bandas de frecuencia, lo cual es definitivamente muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos tener una antena que esté transmitiendo en 900 MHz mucho más cerca, pero la de 1800 está mucho más alejada. Entonces a la de 1800 se necesita darle más potencia para que llegue, pero a la de 900 hay que bajarle la potencia de emisión para que no haga caer la señal. También dispone de un control y ajuste automático de la ganancia, que controla o sea, esto lo que hace es que permite o hace que el repetidor no emita con demasiada potencia hacia la estación base, protegiéndola de sobrecarga. A ver, hay diferentes tipos de fabricantes de móviles, hay fabricantes de móviles mejores, hay otros peores. En algunos casos, algunos móviles pueden emitir potencias variables según efectivamente se encuentren más cerca o más lejos, porque al final van a tratar de siempre buscar la señal del repetidor o alcanzar la señal del repetidor. Y esto puede ocasionar que efectivamente en algunos casos, si el repetidor no regula la intensidad de la señal, puedas tener muchas fluctuaciones y esas fluctuaciones pueden afectar la antena, la señal o el comportamiento de la antena del operador. Entonces, el equipo de alguna manera genera una onda estable, ¿vale? Para su visión hacia el operador, ¿vale? Otro de los sistemas de protección y seguridad que ofrece para evitar las caídas de las caídas de la antena del operador es la desconexión del canal ascendente, lo que quiere decir que el equipo permanece en estado de espera, o sea, está como si estuviese apagado,
¿vale? Mientras que no haya ningún tipo de actividad. Y empieza a funcionar o empieza a operar en el momento en que existe una conexión, ya sea de datos o de voz, con, por alguno de los usuarios dentro del recinto, ¿vale? Entonces, esto también efectivamente ayuda, no es una señal que está todo el tiempo funcionando y que de alguna manera pues, puede generar este tipo de problemas, ¿vale? Bueno, y por último, es el último sistema de protección que ofrece el equipo para evitar caídas es lo que llama la detección de oscilación e interferencia, que actúa cuando instalas la antena exterior demasiado cerca de la antena interior. Si se comete ese error, ¿vale? Se generaría el típico retorno, ¿no? El tipo feedback, ese que a veces nos pasa cuando ponemos un teléfono cerca del altavoz, que suena un pitido. Pues bueno, ese retorno podría generar problemas en la antena del operador. Y lo que tienen este equipo es que tiene un sistema que detecta este retorno y reduce automáticamente la ganancia del amplificador, impidiendo que se genere un bucle de retorno, ¿no? Entonces, con esto evitamos que la antena del operador pueda verse afectada. ¿Y por qué insistimos tanto o por qué hemos insistido tanto en este tema? Porque las caídas en las antenas del operador son sancionables. O sea, pueden multar al que vende el equipo por, por la caída que de alguna manera esté originando en la antena de un operador, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, este es un punto importante para la comercialización de estos equipos, ¿vale? Otra de las características o de las ventajas que ofrece este fabricante es que tenemos una solución que está homologada para el mercado europeo, no como muchos productos que vienen de China, y que ofrecen una garantía de hasta 5 años en lo que son los componentes en sus productos, ¿vale? Otra de las ventajas que tiene es que es un producto sumamente fácil de instalar. Básicamente lo que tienes que hacer es un proceso donde instalas la antena exterior, ¿vale? Después conectas con el repetidor, como lo hemos visto, y el repetidor a su vez lo conectas con la antena interior. Esto es bastante simplista, ¿vale? Pero lo importante es que en realidad no tienes que hacer un proceso de configuración del equipo. O sea, el equipo de alguna manera es algo así como plug and play. Haces todas las conexiones y lo tienes funcionando. Esto no quiere decir que no tengas que hacer ningún estudio previo. Y de hecho, como veremos, y pretendo que sea al final de este webinar, tengamos una idea clara de lo que se necesita para hacer una instalación de este tipo, donde hay que tomar varios factores en cuenta para poder garantizar que esta solución va a funcionar adecuadamente, ¿vale? Entonces veamos esto un poco más en detalle, lo que es un repetidor típico. Este es un repetidor de una sola banda de frecuencia. Entonces, la conexión básicamente es tan sencilla como lo vamos a ver ahora, ¿vale? Tenemos un conector para poner, por ejemplo, la antena de interior, ¿vale? Es una salida hacia la antena de interior. Después tenemos un equipo, unos LED que nos muestran la intensidad de la señal. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer la instalación, como decíamos previamente, lo primero que hacemos es colocamos la antena exterior y la tratamos de orientar hacia la antena del operador que mejor intensidad de señal nos dé. Si nosotros tomamos la precaución de conectar el equipo mientras estamos haciendo esta instalación, la misma intensidad de los LED o la misma cantidad de LED nos puede mostrar dónde está ubicada
la antena. Entonces nosotros vamos rotando la antena exterior hasta que llegamos a la mayor cantidad de LED posible en ese punto. Si por la razón que sea esto no es posible, pues ya veremos más adelante, hay algunos programitas que nos van a ayudar también a ubicar la ubicación tentativa orientativa de esa antena del operador. Vale. Bueno, todos los equipos traen algún elemento de sujeción para poder colocar el repetidor en la pared, ¿vale? También dispone el equipo, como veremos, de una serie de LED que nos permiten identificar cuál es el problema. Básicamente, ahí vemos que existen estos 4 LED. El LED 7 es simplemente un LED que nos muestra el uso. O sea, en el momento que un teléfono está conectado y utilizando esta banda de frecuencia, pues este LED se enciende. El LED 8 es un LED que se activa cuando estamos demasiado cerca de la estación base, y lo que hace es que efectivamente nos indica que en esa banda de frecuencia tenemos que tratar de corregir la intensidad de la señal porque estamos muy próximos a la antena y podríamos generar una caída, ¿vale? Entonces, cuando esto ocurre, tenemos soluciones que es utilizar atenuadores de señal, ¿vale? Existen atenuadores de señal orientados más o menos hacia el tipo de banda de frecuencia que queremos de alguna manera atenuar, ¿vale? Después tenemos un LED, el número 9, que es el de feedback. El de feedback es el que nos dice si estamos entrando en este bucle de retorno. O sea, que la antena, o hay alguna antena interior que está emitiendo una señal a la antena exterior, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que corregir simplemente cambiando la ubicación de la antena interior o, en su defecto, de la antena exterior, ¿vale? Y el número 10, bueno, básicamente es un LED que nos dice que el repetidor está energizado o está alimentado y operativo. Aquí no hay switches de encendido y apagado. Esto es básicamente una vez que lo conectamos, el equipo empieza a funcionar, ¿vale? Bueno, aquí también tenemos el conector para la antena exterior, ¿vale? Y la entrada para el alimentador de corriente, ¿vale? Como vemos, es efectivamente una solución bastante sencilla y que, bueno, de alguna manera, queriendo resumir, podemos decir que las ventajas que ofrece esta solución es que trabaja con todos los operadores, ¿vale? Con todas las bandas de frecuencia licenciadas en España en este momento, sin límite de usuarios. O sea, no es que es un equipo que solamente nos permite 10 conversaciones simultáneas o 40 conversaciones simultáneas. El límite realmente lo pone las antenas del operador que estén dando señal a esta zona o a este equipo, ¿vale? Soluciones tanto para pequeñas como para grandes áreas, ¿vale? Otra de las ventajas es que ofrece varios sistemas de protección para evitar la caída de la señal de las operadoras, ¿vale? Ofrece garantía europea y, por supuesto, como vimos, una fácil instalación y configuración del equipo, ¿vale? Bueno, veamos ahora un poco el portafolio de soluciones de Stellar-House. Básicamente, el fabricante nos ofrece una variedad de equipos en función del número de bandas de frecuencia que necesitamos. Por ejemplo, tenemos equipos monobanda que funcionan en cada una de las bandas de frecuencia disponibles. Tenemos equipos doble banda o duales, o dual band, que combinan comercialmente las combinaciones más útiles o las que se presentan con mayor frecuencia. Equipos triple banda, ¿vale? Que funcionan con 3 bandas de señal y, por ejemplo, los equipos que funcionan con todas las bandas de frecuencia, ¿vale? Pero no solamente esto. Otra de las formas que
dispone este fabricante es la comercialización a través de paquetes, kits o packs, como lo queramos decir, que traen todo lo que se necesita. Y cuando digo todo, es todo lo que necesitamos para hacer la conexión, ¿vale? Menos las herramientas, por supuesto. Pero bueno, nos ofrecen una antena exterior, lo que es propiamente el repetidor, el alimentador de corriente, la antena o antenas interiores, ya sean de panel o de techo o omnidireccionales de exterior, ¿vale? O sea, cualquier tipo de antena que podamos necesitar para estas funciones y, por supuesto, los cables de conexión. Pero no solamente eso, también se pueden comercializar las partes. O sea, podemos de alguna manera también comercializar una antena en particular, ya sea direccional, omnidireccional, la que sea. Los cables también se comercializan, ya sea por bobinas o por packs de 100 metros, ¿vale? O múltiplos de 10, o podemos hacer cables ya hechos, ¿vale? En medidas definidas como múltiplos de 10, tanto cables de baja pérdida del tipo LMR240 o cables del tipo LMR400 que se utilizan para ya grandes tiradas de cable. Acordaros que la longitud de los cables es uno de los principales hándicaps de este tipo de soluciones, ¿vale? Todo recorrido, toda señal que viaja por estos cables va sufriendo una atenuación o una pérdida de señal que hace que efectivamente haya que tener muy controlado la distancia de los cables, ¿vale? Bueno, esto lo veremos también más adelante. Latiguillos convertidores entre los diferentes tipos de conectores que se utilizan, normalmente son los conectores tipo N y SMA, ¿vale? También tenemos, como podemos ofrecer, como os dijimos, estos atenuadores que básicamente nos reducen o se recomiendan en aquellos casos donde tienes que reducir la señal porque está muy próximo a una antena de un operador, ¿vale? Y bueno, como decíamos, la gran variedad de antenas que podemos utilizar en este tema. Bueno, a ver, gran variedad de antenas es un término impreciso. En realidad hay 3 o 4 modelos que se utilizan para estos escenarios, ¿vale? Por último, también queremos dejar claro que en muchos casos tendréis escenarios donde estas soluciones paquetizadas no funcionan o no son adecuadas. En estos casos nosotros podemos de alguna manera ofrecer soluciones a medida, específicamente para cada una de las instalaciones que se requieren. Por ejemplo, tengo que poner una antena o un repetidor a 40 metros de donde pongamos la antena exterior, pues efectivamente eso nos va a requerir, pues primero ver un poco, analizar las condiciones que tenemos en ese sitio y bueno, recomendar una solución específica para ese escenario, ¿vale? Continuamos. Otro de los elementos que también nos ofrece Elaborados no es solamente equipos que trabajan de alguna manera en 1, 2, 3 o 4 bandas de frecuencia, sino también equipos que de alguna manera pretenden cubrir un área, un tamaño en específico. Entonces tenemos la serie Stellar Room, que está diseñado para habitaciones pequeñas principalmente y que tiene una cobertura aproximadamente de 100 metros cuadrados en condiciones, digamos así, de arquitectura estándar, ¿no? O sea que no hay grandes barreras arquitectónicas, ¿vale? Acordaros que esto, como el Wi-Fi, como el DEC, pues dependiendo de las barreras arquitectónicas que puedan haber dentro de los recintos, pues tendremos más cobertura o menos cobertura. En este sentido, esto no varía, ¿vale? Después tenemos toda la familia Stella Home, que nos ofrece una cobertura aproximada de unos 1000 metros cuadrados, ¿vale? Y después tenemos la familia Stella Office, que nos ofrece unas coberturas hasta unos 4000 metros cuadrados aproximadamente,
¿vale? Dentro del portafolio, entonces, vamos a tratar de enfocarlo ahora simplemente para que vean un poco el mercado al cual va a estar dirigido. Entonces tenemos soluciones para edificaciones, por ejemplo, como veíamos diciendo, tenemos lo que es la familia Stella Room, que da cobertura principalmente a habitaciones relativamente pequeñas, ¿vale? Alguno me podría preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si tengo que darle cobertura a varias habitaciones pequeñas? Pues bueno, en ese caso, y dependiendo de las condiciones del sitio, podremos utilizar un Stella Home, ¿vale? Que nos permite dar cobertura, pues precisamente a varias de estas habitaciones, entre 2 y 5 habitaciones aproximadamente, pero bueno, más o menos, como os comentaba, son los metros cuadrados, ¿vale? Después tenemos la parte de Stella Office, que ya nos permite más cobertura, no solo en horizontal, sino también en vertical, ¿vale? Y esto es importante. Y ya tenemos ya las soluciones más profesionales, que son el Stella Office con amplificadores de línea, ¿vale? Que nos permiten ya dar cobertura a grandes superficies, ¿vale? Otra de las soluciones que nos ofrece también el fabricante dentro de su portafolio son soluciones para transporte, tanto para entornos marinos, ¿vale? Como para sistemas embarcados en vehículos, ¿vale? Y el otro producto, que tenemos es el Big Bust, que se utiliza principalmente para darle cobertura a zonas al aire libre, ¿vale? Y esto también hablaremos un poco más adelante, ¿vale? Entonces, bueno, visto un poco el portafolio, lo que nos tocaría ahora entender es cómo escoger el equipo adecuado, ¿no? Para la instalación que nosotros queremos hacer. Entonces, lo primero, lo más importante, lo que no debe de faltar es conocer la cobertura externa, ¿vale? Es lo más importante. Si tenemos una mala cobertura externa, pues lo que vamos a tener dentro no va a ser necesariamente bueno. Acordaros que estos equipos no hacen milagros, ¿vale? Entonces, la cobertura externa, lo ideal es que tengamos 5 o 6 rayas de móvil, ¿no? En el móvil. Si estamos en ese sitio y agarramos nuestro móvil, pues podemos ver el número de rayitas que nos ofrece, y si tenemos 5 o 6, pues bueno, efectivamente estamos en lo ideal, ¿vale? Esto sería, técnicamente hablando, entre menos 60, menos 55, entre menos 50 y menos 60 dBi, ¿vale? Que es lo ideal, ¿vale? Lo recomendable, pues puede ser que estemos entre 60 y 70, ¿vale? Ya pasable está entre 70 y 90, ¿vale? Entonces existen algunos programas que nos pueden ayudar a conocer esta cobertura externa con precisión, ¿vale? De todas maneras, si, por ejemplo, a veces nos suele ocurrir, oye, es que el cliente está en un pueblito en no sé dónde y no queremos desplazarnos, pues existen algunos programitas como Infoantenas, que es un servicio del operador. Vamos a ver si lo puedo mostrar, ¿vale? Infoantenas, que nos da más o menos una orientación que es un portal del Minetur, que nos da un poco la idea de las coberturas que hay por la parte de los operadores. Realmente no es muy preciso, así que bueno, simplemente los pongo de manera anecdótica, ¿vale? Pero hay otros programas como el que estáis viendo, que es el Network Cell Info, ¿vale? Que nos puede decir más o menos cómo está la cobertura en un determinado sitio. Este programa, que se consigue ahora en el Google Play, tiene 2 versiones, uno gratuito, con menos información, por supuesto, y otro de pago. El pago no es excesivamente caro,
que nos da efectivamente mucha información, ¿vale? Y bueno, este programa también tiene una parte de mapas que nos permite ubicar las antenas, ¿vale? Y nos permite de alguna manera también saber un poco cómo es la cobertura en una zona. Antiguamente existía otro programa que se llamaba OpenSignal, pero últimamente han limitado mucho las opciones que ofrece desde el punto de vista comercial libre y bueno, ahora mismo ofrece bastante menos información de lo que ofreció en un momento determinado. Vale, también existe una aplicación de Mozilla, el Stumbler, ¿vale? Que básicamente también nos da una orientación o nos puede decir un poco lo que son los mapas de cobertura externa para para conocer si en un sitio tenemos dicha cobertura, ¿vale? Entonces, como os decía, esto es lo más importante, nos permite conocer la viabilidad del proyecto. Si la señal es mala, insisto y repito, no hay nada que hacer, nada que hacer. Si lo que entra es malo, lo que va a salir no puede ser mejor, ¿vale? No puedes amplificar una mala señal porque entonces lo que hace es amplificar la mala señal. O sea, quiero ser muy categórico en esto, no hay que empeñarse muchas veces en tratar de ofrecer una solución por ofrecer una solución. Si la cobertura es mala, no hay forma de mejorar la cobertura interna, ¿vale? Depende siempre de que haya una buena cobertura externa para poder de alguna manera seguir con este tipo de proyectos, ¿vale? Otra de las características que tenemos que saber es efectivamente el área que queremos cubrir. No es lo mismo, como te digo, una sola área de 100 metros cuadrados o de 1000 metros cuadrados que varias zonas o varias áreas pequeñitas que tenemos que dar cobertura. Entonces, es importante entender qué área tenemos que cubrir para saber efectivamente con qué producto vamos de alguna manera a ofrecer o diseñar para ofrecer, ¿vale? Entonces, pues conociendo este tamaño, sabremos si tenemos que ir con un kit de Stella Home, del Office, del Room, del que sea, ¿vale? O si necesitamos, pues poner preamplificadores de línea, pre o post amplificadores de línea, ¿vale? Esto es sumamente importante, ¿vale? También necesitamos de alguna manera definir qué tipo de cobertura interna es la deseada, ¿vale? Entonces, como decía, muchas veces el cliente no quiere en realidad todas las bandas de frecuencia. Eso sería lo ideal, pero no las necesita. A lo mejor lo que tiene es mala cobertura de 3G. Entonces solamente hay que darle un equipo UMTS, no hay que darle un equipo que tenga todas las bandas de frecuencia. Acordaros que, bueno, esto no lo he mencionado previamente, pero como podréis imaginaros, los equipos monobanda son mucho más baratos que los equipos que te ofrecen múltiples bandas o todas las bandas de frecuencia, ¿vale? Entonces, es importante entender o conocer cuál es la cobertura que tenemos que ofrecer al cliente, ¿vale? El último elemento que evidentemente no es despreciable para nada es que es importantísimo conocer las distancias que van a implicar esta solución. Y aquí es donde realmente se puede complicar nuestra instalación. Si las distancias superan los kits o los cableados que vienen en estos kits, que digamos así están diseñados para una gran mayoría de escenarios de instalación, pues habrá que hacer un proyecto a medida. ¿Por qué? Porque cada metro de cable induce 3 dB de pérdida en la señal, lo cual, dependiendo de la cantidad que tenemos, pues puede llegar a ser un deterioro bastante potente, ¿vale? Entonces, es importantísimo conocer esta distancia, ¿vale? Y tener en cuenta algunas consideraciones.
Siempre es mejor colocar la antena externa en el techo o en el tejado que en la fachada, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente porque en las fachadas se nos pueden presentar escenarios donde por la configuración del sitio se reciben señales de rebote de otras estructuras como otros edificios circundantes, ¿vale? Entonces, eh, puede ser que efectivamente en la fachada pues tengamos una señal de rebote y esa señal de rebote lo que nos va a hacer es que tengamos un desempeño o el producto tenga un mal desempeño a la hora de la conexión tanto de voz como de datos, ¿vale? Entonces, es hecha esta aclaratoria, esto no siempre pasa así, hay veces que la fachada está libre y está clara y evidentemente pues se puede utilizar. En otros casos, de alguna manera nos obliga, porque no hay manera de poder colocar la antena en el techo, pero entonces en esos casos hay que hacer un buen estudio de la zona donde ubicar la antena exterior de manera de que no se nos presenten estos problemas, ¿vale? Entonces, el otro elemento, la otra consideración que tenemos que hacer es que hay que tratar de escoger el camino que menor distancia nos permita, ¿vale? Muchas veces decimos, esta es la canalización existente. Pues, si esa canalización existente hace que tengas que hacer un recorrido de 100 metros de cable, pues ya les digo yo que, o 200 metros de cable, pues ya les digo yo que efectivamente no es no es el mejor camino y que nos va a dar problemas a la hora de proponer una solución para esto, ¿vale? Dentro de las consideraciones también que queremos hacer, que muchas veces las distancias recomendables entre la antena exterior y el repetidor deberían de ser de menos de 30 metros. Si superamos los 30 metros, no quiere decir que no funcionen, sino que efectivamente tenemos que utilizar algunos otros elementos. Por ejemplo, pues utilizar cable de baja pérdida del tipo del MR400, a lo mejor tenemos que, si tenemos una muy buena señal exterior de menos 50 dB, entonces pues podemos de alguna manera poner, como les digo, cable LMR400 y poder funcionar hasta los 40, 50 metros. Pero bueno, lo recomendado efectivamente dentro de los kits son los 12 metros o los 15 metros que traen de cable, ¿vale? Igualmente para la parte interior, utilizando el cable LRM240, pues podemos llegar a distancias normalmente de 30 metros. Si superamos estas distancias, pues hay que hacer algunos pequeños cálculos y lo recomendado son los 15 metros que suele traer el kit para su funcionamiento, ¿vale? Dentro como os decía, de conocer esta distancia, es que habrán algunos escenarios donde pues conocer esta distancia nos va a permitir pues poder recomendar un preamplificador que nos permita llevar la señal hasta las distancias que nosotros necesitamos, ¿vale? Más consideraciones que podemos decir en esto, que hay que tenerlo, como os digo, que para que os queden cables muy largos, pues la señal puede ser pobre. Malos conectores, la señal puede ser pobre. Muchos splitters, sobre todo splitters en cadena, que no se recomiendan, o sea, poner un splitter y después otro splitter y después otro splitter a continuación, esa configuración nos va a dar señales pobres sí o sí. Vale, muchas paredes, elementos arquitectónicos o barreras arquitectónicas, de planchas de metal, concreto, paredes de piedra, sobre todo lo que existen en entornos rurales para muchas de estas hostales o casas rurales, pues nos van a originar siempre una señal pobre. Entonces todos estos elementos a la final tienen que estar considerados para la solución que vamos a tener. Esto no quiere decir que no haya solución, sino que efectivamente a lo mejor hay que utilizar otro tipo de escenario. Para ello, efectivamente pueden contar con nosotros, que trataremos de asesorarlos en el mejor escenario para el proyecto que tengáis, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco, lo que se necesita para escoger el equipo adecuado
es conocer cuál es la cobertura o el nivel de señal externa, ¿vale? Cuál es el área que necesitamos cubrir, el tipo de cobertura que queremos dar dentro del recinto, dentro del local que queremos, al cual hay que darle cobertura, y por supuesto las distancias entre las antenas y el equipo. Vale. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de algunos de los escenarios típicos, ¿vale? Y lo fácil, casas, sótanos de casas, pequeñas empresas que funcionan o pequeños locales que funcionan en bajos de edificios. Se pueden beneficiar tanto del Stella Home como del Stella Room, ¿vale? Todo dependiendo efectivamente del el escenario de trabajo, ¿vale? Con el Stella Office, edificios, parkings. Esto de verdad, los parkings son una fuente interesantísima para colocar este tipo de equipos, ¿vale? Tienen unas consideraciones especiales que tenemos que tomar en cuenta porque por lo general tienen una altura relativamente baja o algunos de ellos tienen poca altura y eso implica que hay que tomar algunas consideraciones a nivel de diseño, también el tipo de techo que tienen en los parkings hay que tomarlos en cuenta, pero bueno, en cualquiera de los casos los parkings pueden ser mercados potenciales para este tipo de productos. Fábricas, ¿vale? Todos ellos son susceptibles a utilizar un Stella Office, tanto como vemos aquí en el dibujito, en el tema vertical, pero también, como digo, en planos horizontales, ¿vale? Entonces, estos equipos distribuyen, no tienen una sola salida, sino tienen 4 salidas independientes que nos garantizan que equitativamente vamos a repartir la señal entre los diferentes o entre las diferentes antenas. Cuando colocamos un splitter, ¿vale? Es importante tener claro que el splitter va a repartir la señal en función de la longitud del cable que vamos a colocar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si ponemos un splitter y entonces un cable lo ponemos a 30 metros y el otro a medio metro, pues va a salir más señal por la antena que tiene, que está conectada con medio metro de cable, que aquella que está con 30 metros de cable, ¿vale? Esto es, bueno, un dato también relevante, ¿vale? Entonces, para las acometidas de las grandes superficies, bueno, aquí vemos un caso donde ponemos un repetidor Stella Home y ponemos los amplificadores de línea, ¿no? Los amplificadores de línea, como lo digo, nos permiten pues dar dar cobertura a varios sitios. Lo que es interesante entender aquí es que no es necesario tratar de muchas veces hacer y colocar un solo repetidor, ¿vale? Se pueden poner varios repetidores. Todo depende efectivamente del proyecto, de las características, por lo tanto, como os digo, en estos escenarios, pues podemos verlo en conjunto y tratar de recomendar cuál es la mejor solución para estos escenarios, ¿vale? El otro escenario que os comentaba, el del preamplificador de línea, estos escenarios es donde efectivamente tenemos que poner sí o sí la antena exterior en el tejado, en el techo del edificio y hacer un recorrido que puede llegar hasta los 100 metros, ¿vale? Y digamos así en el basement, en el sótano, colocar el repetidor, ¿vale? Pues para esos escenarios, pues se recomienda perfectamente esta solución de preamplificación, ¿vale? Y la otra solución que efectivamente es muy interesante es la que os comentaba del Big Bus o el repetidor para zonas de aire, zonas al aire libre. Y bueno, ahí vemos el típico escenario, ¿no? Estos, perdonad, pero no sé si alguna vez habéis estado en un pueblo con pésima cobertura, ¿no? Estos pueblos que están en los valles, pues si no os ha pasado ese caso, pues habéis tenido suerte, pero en todo caso, bueno, este fabricante nos ofrece una solución para dar cobertura a esos pueblos encajados en los fondos de los valles, pero también a otros escenarios como pueden ser minas, túneles,
o en general esas zonas abiertas hasta 1 kilómetro, ¿vale? Desde el punto donde radia esta antena. Entonces, básicamente la solución es muy sencilla. Tienes un equipo que capta la señal y otro equipo que la proyecta, ¿no? Que la proyecta hasta a la zona que queremos cubrir, ¿vale? Bueno, otra de las soluciones es los kits para vehículos, que son equipos, son kits para mejorar la cobertura dentro principalmente de furgos y camiones, ¿vale? Y como os comentaba, también tienen soluciones para barcos en general y bueno, en este caso los transatlánticos, ¿vale? Estos no son a la final más que una aplicación especial para entornos marinos de los productos que ya hemos estado viendo o que hemos conocido, ¿vale? Y bueno, hasta aquí tengo la presentación de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Veo que no hay ninguna pregunta hasta ahora. Si tenéis alguna pregunta, pues bien, si no, doy por terminado la reunión del día de hoy y nuevamente agradeceros vuestra presencia. Espero que hayan encontrado útil este producto, como a nosotros nos parece, y bueno, estamos a su completa disposición para cualquier consulta al respecto. Así que, bueno, sí, trataremos de mandaros la presentación más, bueno, la semana que viene. ¿Vale? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, feliz fin de semana, pasadla muy bien y hasta la próxima. Chao, chao.